Hola, me llamo Daniel Spivey y hoy voy a discutir cómo los verbos comportan para formar el cuento de Horas. Escrito en el año 1982, Horas no solamente es el título de una colección de cuentos de Julio Cortázar, pero también es el nombre de un cuento específico de él. Él tenía un estilo artístico muy único en que él mezcla la realidad con la fantasía en una manera en que es muy difícil distinguir cuál es cuál. Siguiendo el modelo de sus otros cuentos, Cortázar explora lo real y lo fantástico desde la vida de un hombre quien se llama Aníbal en este cuento. Horas sigue la vida de Aníbal desde su niñez hasta su adultez, mezclando su vida real con la vida que Aníbal desea que fuera real. En este cuento Aníbal es un adulto, pero por la mayoría del cuento él está reflexionando y escribiendo sobre su pasado de cuando era niño. Su mejor amigo de su niñez se llamaba Doro. Doro no es muy importante en este cuento, pero él era el contexto en cómo Aníbal conoció a la hermana mayor de Doro, Sara. Sara tenía más años que Doro y Aníbal, pero en sus reflexiones sobre su niñez y en sus pensamientos en el presente, Aníbal sueña sobre una realidad alterna con él y ella como amantes. El cuento usa relatos de eventos de su niñez que fueron reales, pero también se usa situaciones con Aníbal y Sara como adultos que no son reales para mostrar cómo lo real y lo fantástico pueden existir juntos. Este es el contexto en que el cuento de Horas de Julio Cortázar existe. Este ensayo va a mostrar cómo Cortázar utiliza los verbos desde su uso de casos gramaticales para contar esta historia de Aníbal. Para empezar, el primer caso mira el uso de los verbos ser y estar. Además, el segundo caso examina los usos del pretérito y el imperfecto. Por fin, el último caso mira a los usos del indicativo y el subjuntivo. Estos casos verbales van a mostrarnos cómo Julio Cortázar maneja estos casos verbales para crear algunos efectos y promover el cuento. Si los usos están utilizados en el comienzo, la mitad y el final del cuento va a mostrar cómo funcionan estos casos gramaticales para crear el efecto que Cortázar quiere lograr. Los verbos ser y estar parecen muy simples, pero cuando están usados por un autor literario, los dos pueden ser muy poderosos en un cuento. En una oración aislada, el uso del verbo ser va a definir algo y estar va a describir la condición o estado de algo. Ambos verbos son considerados verbos auxiliares. En el cuento de Horas, el verbo ser está utilizado un poco más al fin del cuento que al comienzo y en la mitad. En el tercer y final parte del cuento, Aníbal habla con Sara cuando ellos son adultos, pero al fin el lector se da cuenta de que esta conversación no era real y Aníbal estaba soñando sobre las posibilidades de una vida con Sara, la hermana de su mejor amigo de su niñez. El verbo ser está utilizado mucho aquí porque en la conversación en la mente de Aníbal y Sara hablan sobre cómo fue las vidas de ellos y sobre cómo ellos se sienten. Por ejemplo, en la conversación fabricada, Sara dice, eras un chico, pero a veces me daba tanta pena que fueras un chico, me parecía injusto algo así. También el verbo ser aparece mucho en las dos páginas finales del cuento porque eso fue el parte en que Aníbal discute la realidad y el lector se da cuenta de que Aníbal tiene una familia con una esposa e hijos y Sara no tiene lugar en su vida actual. Cuando Aníbal estaba reflexionando, él piensa, aunque nada era cierto, había seguido escribiéndolas porque nombraban a Sara viniendo por la calle tan hermoso seguir adelante, aunque fuera absurdo. Estos usos de ser definen lo que es la realidad en esta cita. Esos son factos de la vida para él y porque Aníbal no reconoce la verdad de su vida hasta el fin del cuento, hay más usos de ser al fin del cuento para definir la realidad. Por la mayoría del cuento, Cortázar usa el verbo ser para nombrar o definir la realidad o irrealidad de Aníbal. En Horas, el verbo estar aparece
en una manera típica del verbo en que lo está usado para expresar la condición de algo, el estado o sentimiento de alguien o dónde está algo o alguien. En una conversación con Doro, Aníbal pregunta a él, ¿quién lo cuidaba cuando estaba enfermo? Este ejemplo ilustra un caso en que el verbo estar refiere a la condición de Doro. Otro hecho interesante que contribuye al cuento es que el verbo ser está utilizado mucho más que el verbo estar. Se puede ver 80 usos de ser en total y 28 usos de estar en total en Deshoras. Es probable que esta diferencia existe porque el propósito del cuento es explorar lo real y lo fantástico. Entonces el verbo ser es muy importante en todas las partes porque Cortázar está definiendo no solamente la realidad, pero también una realidad alterna en que Aníbal puede ser con Sara. En un uso típico, un verbo conjugado en el pretérito va a mostrar una secuencia y un verbo conjugado en el imperfecto va a mostrar una continuidad. El pretérito nos muestra el enfoque y el imperfecto nos muestra el trasfondo en el pasado. Los usos del pretérito aparecen más en la mitad del cuento. La mayoría de los usos en la mitad son en una parte de un recuerdo específico de un día específico del pasado. Pero ese día no tuvieron suerte. A Aníbal se le enganchó un zapato en una raíz y se fue para adelante, etcétera, etcétera. Solamente en esta cita corta de la mitad del cuento hay 9 usos del pretérito. El pretérito está utilizado aquí para avanzar la historia y la acción en esta parte. El imperfecto aparece mucho en el comienzo y más al final porque estas partes se refieren más a la vida diaria de la niñez de Aníbal. Lo que se trata el comienzo y el final no son eventos específicos, son la información del trasfondo. Se puede ver muchos ejemplos del uso del imperfecto en este cuento en la primera oración. Ya no tenía razón especial para acordarme de todo eso, y aunque me gustaba escribir por temporadas y algunos amigos aprobaban mis versos o mis relatos, y muchos más. En esta oración, Aníbal explora sus razones por escribir sus recuerdos de infancia y el valor de hacer esto. En el cuento, las oraciones que utilizan el imperfecto le da al lector una idea de cómo era una situación, una mentalidad y o el fondo de algo. También Cortázar usa el imperfecto para obtener algunos efectos literarios. Aníbal escribe esto sobre la realidad con su familia. Se oía la voz de Felisa que entraba con los chicos y venía a decirme que la cena estaba pronta, que fuéramos enseguida a comer porque ya era tarde y los chicos querían ver a Pato Donald en la televisión de las 10:20. En esa parte el imperfecto sirve para mostrar que esas cosas con su familia real sí están pasando, pero no son el enfoque de Aníbal. Aníbal se preocupa con la vida de fantasía con Sara y la vida de que él sueña y desea. A causa del estilo del cuento hay más usos del imperfecto que el pretérito en Deshoras. El imperfecto está utilizado 3 veces más que el pretérito en este cuento, porque Deshoras se enfoca más en los pensamientos y en la reflexión de Aníbal. El imperfecto es más útil. Deshoras no es una serie de eventos, es una reflexión de sentimientos y deseos de un hombre. Por esta razón hay tantos usos del imperfecto en este cuento. El indicativo y el subjuntivo son los dos modos de expresar algo en español. El modo indicativo es más común y concreto que el subjuntivo. Se usa el indicativo para hablar sobre cosas que son reales para el hablante. De otro modo, en el modo del subjuntivo no hay certidumbre y seguridad. Se usa el modo subjuntivo para hablar sobre una realidad alterna. Hay 2 casos en que se usa el subjuntivo. La primera es un caso de influencia, la otra es un caso de reacción a algo. En ambos casos, el subjuntivo está utilizado para hablar sobre cosas que ya no han pasado y ya no existen.
El uso del indicativo en este cuento es un uso creciente. Todos los ejemplos de los verbos en las otras secciones de este ensayo son ejemplos del modo indicativo. En general, el indicativo está utilizado más que el subjuntivo, pero, aunque eso es la verdad, hay más usos subjuntivos que es normal para un cuento. Los usos del subjuntivo en Deshoras sirven para hablar sobre la realidad alterna en que Aníbal quiere vivir. Por ejemplo, Aníbal piensa de que el pelo de Sara le rozara la frente y su voz le dijera buenas noches, que Sara le subiera la sábana antes de irse. Esos verbos se refieren a una realidad alterna en que Sara cuida por Aníbal, pero esa realidad no existe. Por esta razón, Cortázar usa el subjuntivo en este cuento para lograr el efecto de crear una realidad alterna que contrasta con la vida real para Aníbal. De todos modos, Julio Cortázar tiene un estilo artístico muy único e interesante. Desde su uso del verbo ser, Cortázar contrasta lo real y lo fantástico, mostrando que ambos son muy definidos para la persona que está sintiéndolos. El verbo ser está utilizado más al fin para definir la realidad para Aníbal. Para continuar, los verbos conjugados en el pretérito existen más en la mitad porque la mayoría de la acción y los eventos pasan en la mitad. De otro modo, los verbos conjugados en el imperfecto, que están utilizados mucho en el comienzo y más en el final, contribuyen a mostrar el paso del tiempo. Desde su uso del imperfecto, Cortázar logra el efecto de la continuidad en el cuento. Finalmente, el subjuntivo está utilizado por la duración del cuento para contrastar la vida real para Aníbal con la vida que Aníbal quiere con Sara. Como Cortázar maneja a los verbos en el cuento de Deshoras, inspira al lector a reflexionar en la realidad y la fantasía.